A veces, la vida te demuestra que el peligro más grande no llega con gritos, ni con golpes, ni con amenazas en la noche. No. Llega disfrazado de bondad. Con una sonrisa amable y una mano extendida. Teje su red con hilos de confianza, hasta que un día, te das cuenta de que todo lo que amabas, está en ruinas. Esta es la historia de una familia que lo tenía todo, excepto una advertencia. Y es la historia de una lección que, si la escuchas con el corazón, quizás, solo quizás, pueda ahorrarte un dolor inmenso. En lo alto de un cerro, donde el aire huele a tierra mojada y a café recién tostado, vivía una familia. No era una familia rica en dinero, pero su riqueza era mucho más valiosa, tenían paz. Don Aurelio, un hombre de manos callosas y corazón de oro, había criado solo a sus 3 hijas después de que el cáncer se llevara a su amada esposa. Camila, la mayor, con una serenidad que calmaba hasta a las gallinas asustadas. Mariana, la del medio, cuyo corazón era un río de emociones que se desbordaba con facilidad. Y Lucía, la menor. Lucía era diferente. Tenía una mirada que parecía ver más allá de las cosas, como si pudiera escuchar los susurros del alma de las personas. Su casa era un refugio de amor. Por las mañanas, el sonido del metate moliendo el maíz era la canción con la que despertaban. Don Aurelio les trenzaba el cabello antes de llevarlas a la escuela en su viejo caballo, Relámpago. Por las noches, se reunían en el porche y él les contaba historias de cómo conoció a su madre, o de la vez que una vaca se escapó y apareció 2 pueblos más allá. Camila se reía a carcajadas, Mariana lloraba de la risa, y Lucía solo escuchaba. Absorbía cada palabra, cada suspiro, cada recuerdo. En esa casa, la madre fallecida estaba presente en cada rincón, en el rebozo floreado que colgaba detrás de la puerta, en las bugambillas que ella misma había plantado. En el altar con la Virgen de Guadalupe que siempre tenía una veladora encendida. Era una vida simple, sí, pero era una vida llena. Un equilibrio perfecto, como una taza de barro bien hecha. Pero Lucía, con su instinto que era más sabio que sus 15 años, a veces sentía un escalofrío. Miraba esa paz tan hermosa y sentía que era frágil. Demasiado perfecta. Como la calma que precede a un trueno que aún no se escucha. Una tarde, mientras ayudaba a sus hermanas a preparar la comida, le dijo a Camila, papá es bueno, pero a veces es demasiado bueno. Y eso puede ser peligroso. Su hermana mayor solo se rió y le dijo que dejara de ver tantas telenovelas. Pero Lucía no hablaba por hablar. Y entonces, apareció ella. El primer día que doña Eulalia tocó la puerta, Lucía estaba moliendo nixtamal. Era mediodía, el sol caía a plomo sobre el techo de teja. Doña Eulalia, una viuda del pueblo, se presentó con su rebozo oscuro y una sonrisa que parecía pintada en su rostro. Se me apagó la lumbre, hijitas, dijo con una voz melosa. ¿Me podrían dar un poco de fuego para mi cocina? Camila, siempre amable, la invitó a pasar. Claro, doñita, pasa. No se quede sin comer. Mientras la mujer tomaba un tizón encendido con una pala, sus ojos, rápidos como lagartijas, recorrieron la sala, la cocina, los cuartos. Se fue agradeciendo, pero no sin antes echar una última mirada larga y penetrante. Lucía la siguió con la vista, sin pestañear. Algo en su interior vibró, una nota de alarma que solo ella podía oír. ¿La conoces?, le preguntó a Mariana. Es la viuda del señor Chema. Dicen que es muy buena mujer, respondió su hermana. Lucía no dijo nada. Bajó la mirada al metate y continuó con su trabajo, pero una semilla de inquietud había sido plantada en su corazón. Y esa semilla, pronto comenzaría a crecer. La visita de doña Eulalia se volvió una costumbre. Día tras día, justo a la hora de cocinar, ella aparecía. A veces por fuego, a veces por sal, a veces porque su hija tenía fiebre o el gas no le había llegado. Siempre con una excusa, siempre con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Don Aurelio, desde su bondad infinita, solo veía a una mujer necesitada. Hay que dar sin esperar nada a cambio, Lucía, le decía cuando ella insinuaba sus dudas. Pero Lucía notaba cosas.
Notaba que los perros, que siempre ladraban a los extraños, se quedaban callados cuando ella se acercaba, como paralizados. Notaba que el ambiente en la casa se cargaba de una pesadez extraña después de que ella se iba. Y luego, llegó el día en que encontró una línea fina de ceniza gris en el guiso de su padre. No era ceniza de leña común. Se lo mostró a Camila. No estés viendo cosas donde no hay, hermana, le dijo, lavando los platos. Pero esa noche, cuando don Aurelio probó su comida, frunció el ceño. Sabe raro hoy, dijo, tragando con dificultad. Lucía lo miró, y en su joven corazón supo la verdad. El mal no siempre llega con espada y escudo. A veces, llega con una sonrisa y un puñado de cenizas venenosas, colándose en tu vida como el humo que se filtra bajo la puerta. Invisible. Silencioso. Inmortal. La inquietud en el corazón de Lucía ya no era una semilla, era un árbol cuyas raíces le apretaban el pecho. Cada sonrisa de doña Eulalia le parecía una daga finamente afilada. Cada visita era un robo pequeño, un pedacito de paz que se llevaba consigo. Pero ella era solo una niña, y sus hermanas, aunque la querían, pensaban que su imaginación volaba demasiado alto. Hasta que un día, todo cambió. Era una mañana donde el sol se filtraba tímido entre las nubes. Lucía, en lugar de ayudar como siempre, decidió ser una sombra, una vigilante silenciosa. Fingió barrer el patio, pero sus oídos estaban tensos, sus ojos, dos focos prendidos en la entrada. Y como si un reloj maligno la guiara, doña Eulalia apareció. Llevaba su mismo rebozo oscuro, pero en las manos traía una pequeña caja de madera, gastada por el tiempo. Solo vine a saludar, queridas, dijo con su voz dulzona. Mariana, siempre inocente, la invitó a sentarse cerca del fogón donde burbujeaba un guisado de papas con chorizo para su padre. Lucía se acercó sin hacer ruido, escondida en el marco de la puerta. Vio cómo doña Eulalia se mecía en la silla, hablando de lo dura que era la viudez. Y luego, lo vio. En un instante en que creyó que nadie la miraba, la mujer se acercó a la olla, tomó una cuchara de palo y, con un movimiento rápido y furtivo, sacó un polvo grisáceo de la caja y lo espolvoreó sobre la comida. Fue como si el tiempo se detuviera. La sangre le golpeó los oídos a Lucía. ¿Qué está haciendo?, gritó, saliendo de su escondite. El grito fue un cristal roto en la tranquilidad de la cocina. Doña Eulalia se volteó, sobresaltada, y la caja se le escapó de las manos, cayendo al suelo de baldosas de barro. El polvo gris se esparció como una mancha de pecado. No es nada, se me resbaló, solo son cenizas del fogón, balbuceó, palideciendo. Lucía no se inmutó. Se agachó, tocó el polvo con la punta de los dedos y se lo llevó a la nariz. No olía a leña quemada. Olía a tierra fría, a algo antiguo y rancio. Esto no es ceniza de leña, declaró, y su voz ya no era la de una niña. Era fría, clara, y cortante como un cuchillo. Usted está envenenando a mi padre. Camila y Mariana estaban paralizadas, mirando la escena con los ojos desencajados. Doña Eulalia, recuperándose un poco, juntó sus pedazos de actuación. ¡Qué barbaridad, qué mal pensada eres, muchacha! Son las cenizas de mi difunto esposo. Las cargo conmigo para sentirme acompañada. Fue un accidente que cayeran en la comida, te lo juro. Pero la máscara se le había caído, y aunque por un momento Camila y Mariana dudaron, habían visto la mirada de Lucía. Habían visto la verdad en sus ojos. Doña Eulalia recogió su caja, murmuró disculpas atropelladas y salió casi corriendo, derramando una última lágrima de cocodrilo. Esa tarde, Lucía tomó la olla y, sin decir una palabra, vació todo el guisado en el patio. Hoy no vamos a envenenar a papá, anunció, y encendió un nuevo fuego para cocinar algo simple y limpio. Arroz blanco, huevos, nopales. Cuando don Aurelio llegó, cansado del campo, comió con un apetito que hacía semanas no tenía. Hoy sí que la comida sabe como antes, hijas, dijo, sonriendo. Lucía lo miró, y por primera vez, no solo sintió amor por su padre, sino una lástima profunda. Él era un cordero en un mundo donde ella empezaba a ver lobos.
Esa noche, Lucía puso una veladora extra en el altar de su madre. «Ayúdame, mamá», susurró. «Ayúdame a protegerlo de lo que no quiere ver». Al día siguiente, el ambiente en la casa era espeso. El silencio era incómodo. Don Aurelio notó la tensión y preguntó. Y fue entonces cuando Lucía, con el corazón latiéndole en la garganta, le entregó la pequeña caja de madera que había escondido. «¿Qué es esto, hija?», preguntó él, confundido. «La prueba, papá. Doña Eulalia echó eso en tu comida. Yo la vi». La sala se sumió en un silencio absoluto. Don Aurelio abrió la caja, observó el polvo, lo olió. En su rostro se libraba una batalla feroz, la lucha entre lo que sus ojos de padre veían en la cara seria de su hija y lo que su corazón de hombre bueno se negaba a creer. Finalmente, salió de la casa. Regresó una hora después, y tras él, con la cabeza gacha y los hombros encogidos, venía doña Eulalia. La confrontación fue dolorosa. Ella volvió a interpretar su papel a la perfección. Lloró. Dijo que esas cenizas eran todo lo que le quedaba de su esposo. Que ella solo admiraba la bondad de don Aurelio, que se sentía tan sola. Que jamás, jamás, haría daño a nadie. Solo quise formar parte de esta familia, sollozó, tocándole el brazo a don Aurelio con una mano temblorosa. Lucía la observaba, firme como una roca. No era la primera vez. Por eso papá se enfermaba. Pero doña Eulalia era una maestra de la manipulación. Con lágrimas en los ojos, dio media vuelta. No volveré a molestar. Ya entendí que aquí no soy bienvenida. Y se fue, caminando lento, proyectando una dignidad herida que era puro teatro. Don Aurelio la acompañó con la mirada, confundido, culpable. Esa noche, la cena fue silenciosa. La caja de las cenizas había desaparecido. Y en los ojos de don Aurelio, Lucía pudo verlo, la duda. La sombra de la incertidumbre. Doña Eulalia no se había ido. Solo había plantado una semilla de culpa en el corazón de su padre, y Lucía supo, con un frío en el alma, que la guerra apenas comenzaba. La batalla por el alma de su familia estaba declarada. Las 2 semanas que siguieron fueron un espejismo. Una calma tensa y frágil que se extendió sobre la casa como un velo delgado. Doña Eulalia no apareció por la puerta, pero su ausencia era casi tan pesada como su presencia. Don Aurelio volvía del campo con una sonrisa forzada, creyendo que la tormenta había pasado. Pero Lucía no se dejaba engañar. Conocía la quietud de la cacería, el momento en que el depredador se queda inmóvil antes del ataque final. Una mañana, mientras el rocío aún brillaba sobre las hojas de mango, don Aurelio reunió a sus hijas en la sala. El altar de la Virgen, que Lucía seguía manteniendo en secreto con flores frescas, parecía observar con tristeza. Él se sentó, jugueteando nervioso con su sombrero, la mirada clavada en el suelo. «Hijas», comenzó, con una voz ronca que delataba las noches sin dormir. «He pensado mucho, y he decidido rehacer mi vida». Un silencio de hielo se apoderó de la habitación. Camila fue la primera en romperlo, su voz un hilo de incredulidad. «¿Cómo dice, papá? Me voy a casar». Las palabras flotaron en el aire, venenosas y brutales. Mariana se llevó las manos a la boca, conteniendo un grito. Lucía no se movió, pero sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Con quién, papá?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La conocía en el fondo de su alma. Don Aurelio tragó saliva, incapaz de mirarlas a los ojos. «Con doña Eulalia». El mundo de Lucía se hizo añicos. «Papá, no. ¿Cómo puede hacer esto? Usted vio lo que hizo. Esa mujer quiere hacernos daño». «Lucía, por favor», exclamó él, con un atisbo de la firmeza que antes usaba para protegerlas, ahora torcida para defenderse a sí mismo. Ella me lo explicó todo. Me mostró la caja, me habló de su soledad. ¿Acaso no merece una segunda oportunidad? Voy a condenarla por siempre por un error. No fue un error, fue una advertencia, gritó Lucía, las lágrimas por fin asomando a sus ojos, no de tristeza, sino de rabia e impotencia.
Pero la decisión estaba tomada. La boda sería al día siguiente, sencilla, en la capilla del pueblo. Don Aurelio les pidió su apoyo, su bendición. Lo que recibió fue un silencio cargado de dolor. Lucía no fue. Se quedó en el tronco viejo bajo el árbol de mango, sintiendo que la última conexión con su madre se rompía con cada palabra del padre Inocencio que llegaba a lo lejos. Camila y Mariana asistieron, pálidas y mudas, por un respeto vacío hacia el hombre en quien ya no reconocían. Cuando la nueva familia regresó a la casa, algo había muerto para siempre. Doña Eulalia cruzó el umbral con la cabeza alta y su sonrisa ya no era falsa. Era triunfante. Caminó por los cuartos como dueña y señora, tocando los muebles, las paredes, las memorias. Sus dedos mancillaban todo lo que rozaban. La casa se ve un poco lúgubre, ¿no creen?, dijo, y no era una pregunta. Era un decreto. Al día siguiente, el altar de la Virgen fue desmontado y arrinconado en un cuartucho pequeño. No es que no respete lo sagrado, dijo Eulalia, pero esta casa necesita una energía nueva. Las cortinas bordadas por su madre fueron reemplazadas por unas de tela sintética, barata y fría. Cada cambio era una puñalada, un borrado sistemático de la mujer que había construido ese hogar. Y entonces llegó Silvana, la hija de Eulalia. Una muchacha de mirada dura y ropa llamativa que entró con maletas sin siquiera saludar. Se instaló en el cuarto que había sido de su madre, el cuarto que guardaba su esencia en el aire, y lo pintó de un lila estridente que ahogó todos los recuerdos. El régimen comenzó de inmediato. Eulalia repartió las tareas con la frialdad de un capataz. Camila lava la ropa. Mariana limpia los pisos. Lucía cocina. Silvana necesita descansar. Ha tenido una vida difícil. La comida empezó a escasear. Las ollas ya no desbordaban aromas, sino un vacío desolador. A veces, Eulalia cocinaba solo para ella y su hija. Las hermanas se conformaban con sobras, con pan duro, con la amargura de ver a su padre comer en silencio, sin preguntar, sin ver. Don Aurelio se hundía en una culpa silenciosa, trabajando más horas para no estar en la casa que ya no era su hogar. Una tarde, Lucía vio a Eulalia tirando a la basura una caja llena de cartas y fotos de su madre. Fue el límite. Corrió, las rescató de entre las cáscaras y el polvo, abrazándolas contra su pecho como si fueran el cuerpo mismo de su madre. Esas cosas viejas ya no hacen falta, dijo Eulalia con desdén. Hay que aprender a vivir el presente. Lucía no respondió. Esa noche, guardó cada foto, cada carta, en su mochila, bajo su cama. Era su tesoro, su verdad. La única prueba de que alguna vez hubo amor en esa casa. Las risas se extinguieron. Las historias en el porche se convirtieron en un recuerdo lejano. La casa ya no hablaba de amor y paz. Gritaba, con cada cambio, con cada orden, con cada plato vacío, la victoria de la oscuridad. Don Aurelio era un fantasma en su propia vida, y sus hijas, prisioneras en la celda que una vez fue su refugio. El invierno había llegado, y era más frío de lo que jamás habían imaginado. El silencio se había convertido en el sonido oficial de la casa. Un silencio espeso, cortante, que se enredaba en la garganta y pesaba sobre los hombros. La cocina, el antiguo corazón del hogar, era ahora un lugar triste con cazuelas vacías y un fogón que la mayoría del tiempo permanecía frío. El hambre se volvió una compañera más. No solo hambre de comida, sino hambre de risas, de miradas tiernas, de paz. Una tarde, mientras barría el patio con movimientos lentos, Mariana se desplomó. Cayó al suelo como un peso muerto, su rostro estaba pálido y sus labios, agrietados. Camila gritó asustada. Lucía corrió a levantarla, sintiendo la liviandad de su cuerpo en sus brazos. Doña Eulalia apareció en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Qué pasó ahora?, preguntó con fastidio. Se desmayó, respondió Lucía, con la voz temblando de rabia. No ha comido en 2 días. Eulalia se encogió de hombros, un gesto de una frialdad brutal. ¿Y qué quieren que haga? Que se acostumbre. La vida no es fácil. Usted no es cruel, le espetó Lucía, mirándola fijamente.
Usted es algo peor. Esa noche, Lucía tomó una decisión. Las lágrimas y las quejas no la salvarían. Tenían que encontrar una salida, o esa casa las devoraría. Una intuición profunda la guió hacia el bosque cercano, aquel que su madre siempre les dijo que respetaran. Al amanecer, las tres hermanas salieron en silencio, con el corazón encogido de miedo pero latiendo con un último destello de esperanza. El bosque las recibió con un abrazo de aire puro y cantos de pájaros. Caminaron hasta un claro donde un anciano de barba blanca y ojos llenos de bondad las esperaba junto a un granado majestuoso, cargado de frutos rojos y vibrantes. Este árbol, dijo el anciano, don Beto, da frutos solo a quien llega con el corazón limpio. Hoy, les pertenece a ustedes. Comieron de las granadas, y fue como si la vida misma corriera de nuevo por sus venas. No solo alimentaba sus cuerpos, sino que calmaba sus almas. Se convirtió en su secreto, su salvación. Iban por turnos, recuperando no solo las fuerzas, sino la luz en sus ojos. Eulalia notó el cambio. La debilidad había sido reemplazada por una fuerza silenciosa que la desconcertaba. Y su hija, Silvana, movida por la envidia, la siguió un día y descubrió su santuario. La confrontación fue inevitable. Eulalia, enfurecida, las acusó de brujería y desobediencia. Y entonces, cometió su error final. Convenció a un don Aurelio debilitado y confundido de que ese árbol era la fuente de sus males, de sus dolores de cabeza imaginarios, y que debía ser talado. Lucía suplicó, luchó, se interpuso frente a los hombres con machetes, pero fue inútil. Don Aurelio, con el rostro desencajado por la culpa y la confusión, dio la orden. El sonido de los machetes cortando la madera sagrada resonó como el gemido de la tierra misma. Cuando el granado cayó, con un crujido que partió el alma, algo se quebró para siempre en todas ellas. Era el símbolo de su última esperanza, destruido por la persona que debía protegerlas. Esa misma noche, en la oscuridad, Eulalia reveló su verdadera locura. Aurelio, dijo, con los ojos desorbitados. Este dolor, solo se curará con sangre. La sangre de tus hijas. Solo unas gotas, para untármelas. Fue la gota que colmó el vaso. Esa petición monstruosa atravesó la niebla en la mente de don Aurelio como un rayo. Por fin, vio. Vio el abismo en los ojos de la mujer a la que había llevado a su casa. Vio el miedo en los ojos de sus hijas. Vio las ruinas de su familia. Sin decir una palabra, con una determinación que no sentía desde hacía años, entró en la habitación de sus hijas. Recojan lo indispensable, susurró, con una voz firme que no les oían desde hacía meses. Nos vamos ahora mismo. Huyeron en medio de la noche, bajo un cielo sin luna. Don Aurelio las llevó a lo más profundo del bosque, a un claro escondido. Les encendió un fuego, les dio de comer lo que había podido llevar y, entonces, con el corazón destrozado, les dijo la verdad más dolorosa. Yo me quedo, anunció, viendo el horror en sus rostros. Si huyo con ustedes, Eulalia enloquecerá y perseguirá a todo el pueblo. Alguien tiene que enfrentarla. Yo cavé esta tumba, y yo seré quien la cierre. Ustedes son fuertes. Han aprendido a sobrevivir incluso cuando yo les fallé. Caminen hacia el norte. Encuentren su libertad. Es lo único que me queda por darles. El abrazo de despedida fue desgarrador. Don Aurelio se volvió y se perdió entre los árboles, cargando con el peso de sus errores y la misión de redimirlos. Las hermanas, abandonadas pero no derrotadas, se acurrucaron juntas. A la mañana siguiente, un hombre llamado Emiliano, un ermitaño de corazón noble, las encontró. Las guió a un santuario entre las montañas, un lugar de paz donde, lentamente, comenzaron a sanar. Aprendieron a vivir sin miedo, a reír sin culpa, a honrar la memoria de su madre sin dolor. Días después, supieron que Eulalia, consumida por la amargura y el odio que ella misma había cultivado, había enfermado gravemente y muerto. Don Aurelio sobrevivió, solo, caminando el largo camino del perdón hacia sí mismo. Tiempo después, Lucía encontró un cuaderno que había pertenecido a don Beto.
En una de sus páginas, leyó una frase que resumía toda su experiencia: cuando la oscuridad entra a una casa, no siempre viene con gritos. A veces entra con voz dulce y sonrisas. Pero la luz no necesita anunciarse. Basta con que una persona elija no repetir la historia para que todo cambie. Y así fue. Ellas rompieron el ciclo. Sobrevivieron. Y esta historia, que hoy te llega a ti, es un recordatorio. Un recordatorio de que confiar ciegamente puede costarte todo, pero también, de que incluso de las ruinas más profundas, se puede renacer con una fuerza que ni tú mismo sabías que tenías. La lección no es dejar de confiar, sino aprender a ver. Ver con el alma, no solo con los ojos. Porque tu paz, tu hogar, tu vida, valen más que cualquier sonrisa falsa. ¿Vale la pena pagar el precio de la ingenuidad? La respuesta, ahora, ya la conoces.